Número 0000003, voz oficial de la Escuela Marxista Juan Pablo Ainurigtemju. Ciudad de Guatemala. Febrero 2024. 71 años de militancia comunista. Martín Gustavo Díaz Ramírez es un destacado marxista guatemalteco que ha dedicado su vida a la lucha por una sociedad más justa y equitativa. Nació el 13 de febrero de 1935 en Ciudad de Guatemala, Guatemala. En 1953 fue reclutado por Víctor Manuel Gutiérrez como militante del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. A lo largo de su militancia, ha ocupado diferentes cargos, incluyendo responsabilidades internacionales. Entre ellas, estuvo en Chile cuando Pinochet impuso su dictadura y fue perseguido, salvándose gracias al apoyo de los comunistas chilenos. En Europa, cumplió tareas internacionalistas en representación del PGT y del Frente Democrático Nueva Guatemala, FDNG. El camarada Martín también fue miembro del movimiento sindical del gremio de pilotos, militó en el Sindicato de Pilotos Automovilistas y Similares, SPAS. Fue cofundador de la FASGUA, dirigente y directivo de la Federación de Trabajadores del Sur. Y miembro del Movimiento Campesino Independiente, MSI. En marzo y abril de 1962 fue representante sindical. Su principal actividad está centrada en la formación de cuadros dentro de la filosofía marxista. Su más reciente organización es la Escuela Marxista Juan Pablo Ainurigt. Además, participó en la gesta revolucionaria de 1944 y fue víctima de la guerra interna en Guatemala. A lo largo de su vida, el maestro Martín se ha formado intelectualmente de forma empírica, lo que le ha permitido desarrollar su memoria que sumada a su espíritu de sacrificio, se hace merecedor de este homenaje. Recuerda anécdotas, nombres y textos de Marx, Lenin, Sun Tzu, autor de El arte de la guerra. Su amplio dominio del materialismo histórico, sobre el quehacer de Lenin, sobre todo es un practicante constante de la estética marxista. Su compromiso con la lucha por una sociedad más justa y equitativa, por Guatemala, la revolución y el socialismo ha sido una constante a lo largo de su carrera política, y su legado será recordado por muchos años. Militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, le brindamos un homenaje a sus 71 años de militancia permanente y leal al partido. Este evento se llevará a cabo en Casa Roja el domingo 11 de febrero de 2024, y también se transmitirá por vía MET. El camarada Martín Gustavo Díaz Ramírez es un político comunista guatemalteco que ha dedicado su vida a la lucha por una sociedad más justa, equitativa y unitaria. Su amplio dominio del materialismo histórico y la práctica constante de la estética marxista, así como su memoria, son solo algunas de las cualidades que lo han convertido en un referente para muchos. El legado que estamos construyendo será recordado por muchos años, y su compromiso con la lucha por una sociedad más justa y equitativa seguirá siendo una inspiración para las generaciones futuras. Por Guatemala, la revolución y el socialismo. Poder popular. En 1917, Vladimir Lenin lideró la revolución bolchevique en Rusia, derrocando al gobierno zarista y estableciendo el primer estado socialista del mundo. Las ideas de Lenin sobre la socialdemocracia y el papel de Estados Unidos en el mundo han sido muy influyentes y siguen siendo debatidas en la actualidad. En su libro ¿Qué hacer?, argumentó que la clase trabajadora no podía alcanzar el socialismo únicamente por medios parlamentarios. En cambio, pidió la creación de un partido de vanguardia de revolucionarios profesionales que liderarían al proletariado en una revolución socialista. Las ideas de Lenin fueron muy controvertidas en ese momento, pero eventualmente llegaron a dominar el movimiento comunista internacional. Estados Unidos siempre ha sido cauteloso con el socialismo y a menudo ha apoyado a los partidos socialdemócratas en América Latina como una forma de prevenir el ascenso del comunismo. En Guatemala, Estados Unidos apoyó al gobierno del movimiento Semilla, liderado por Bernardo Arévalo, quien fue elegido en 2023. Arévalo es un socialdemócrata que se ha comprometido a promover la Agenda Globalista 2030.
También ha sido criticado por sus estrechos vínculos con Estados Unidos y por su incapacidad para abordar los problemas profundamente arraigados de pobreza y desigualdad del país, cambiando eso por el ecologismo, el feminismo burgués y las políticas de identidad. Lenin probablemente habría criticado al movimiento Semilla y el apoyo de Estados Unidos al mismo. Creía que la socialdemocracia era una distracción para el movimiento proletario y que Estados Unidos solo estaba interesado en mantener su propia hegemonía en América Latina. Las ideas de Lenin sobre la socialdemocracia y el papel de Estados Unidos tienen importancia actual, mientras el proletariado mundial continúa luchando contra la explotación y la dominación imperialista. En los últimos años, ha habido un interés renovado en las ideas de Lenin, particularmente entre los jóvenes desilusionados con el estado actual del capitalismo. Los escritos de Lenin ofrecen una poderosa crítica del capitalismo y herramientas para la creación del poder popular. La participación de los 48 cantones, financiada por USAID, no dio a los pueblos indígenas una posición importante en el gabinete de gobierno. Este es un juego de lucha contra la corrupción, cuando lo que realmente hay es un cambio de élite política. Los pueblos indígenas siguen siendo excluidos del poder. José Carlos Mariátegui y José Martí. Dos gigantes del pensamiento latinoamericano. José Carlos Mariátegui, nacido en Moquegua, Perú, en 1894, fue un destacado intelectual y líder socialista. Inició su carrera como redactor en varios periódicos peruanos, destacándose por su apoyo a la reforma universitaria y las luchas obreras. Después de viajar por Europa, donde fortaleció sus ideales socialistas, fundó la revista Amauta y el Partido Socialista Peruano. Su legado incluye obras como 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y su papel en la Confederación de Trabajadores de Perú. Mariátegui falleció en 1930, dejando una profunda huella en la historia de América Latina. Por otro lado, José Martí, nacido en La Habana, Cuba, en 1853, fue un héroe nacional cubano y una figura clave en la lucha por la independencia de Cuba y otras naciones caribeñas. Martí, además de ser un destacado político y diplomático, fue un prolífico escritor y poeta. Desde joven, Martí se involucró en actividades revolucionarias, enfrentando persecución y exilio. Su legado perdura en su obra literaria, su activismo político y su lucha incansable por la libertad y la justicia en América Latina. Ambos intelectuales compartieron una profunda dedicación a la causa socialista y la emancipación de sus pueblos. Mariátegui y Martí, cada uno a su manera, contribuyeron significativamente al desarrollo del pensamiento político y social en América Latina, inspirando a generaciones futuras de líderes y pensadores. Mariátegui, a través de su análisis crítico de la realidad peruana y su compromiso con la clase trabajadora, sentó las bases para el socialismo en su país y más allá. Sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana son una obra fundamental para entender las dinámicas sociales y económicas de América Latina. Martí, por su parte, fue un visionario que luchó incansablemente por la libertad y la justicia en Cuba y en toda la región caribeña. Su poesía y sus escritos políticos son una inspiración para aquellos que buscan un cambio social y político en América Latina. Fueron dos gigantes del pensamiento latinoamericano cuyo legado perdura hasta nuestros días. Su dedicación a la causa socialista y su lucha por la emancipación de sus pueblos los convierten en figuras inmortales en la historia de América Latina. Reflexión en torno al centenario de Lenin. 1924-2024. Nuestro periódico, La Verdad, se honra con la conmemoración del centenario del insigne revolucionario del proletariado ruso, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Con la modestia de nuestra capacidad, no nos proponemos más que una reflexión para aproximarnos a la figura de tan destacado dirigente comunista. En nuestro país, Lenin sigue siendo, por desgracia, un desconocido. Esto se debe en gran parte a la historia de la guerra permanente en nuestro suelo y de los intereses que pelean las potencias injerencistas como Estados Unidos, que han triunfado acá con su política e ideología anticomunista.
Es obvio que lo anterior es una de las causas de tal desconocimiento, pero también es la intención de las élites dominantes que el proletariado esté sumido en la ignorancia y no reconozca quienes en verdad se han entregado en vida por su clase y han desarrollado tácticas superiores y nuevas para lograr la estrategia definitiva que es la toma del poder de los medios de producción, del Estado y de la conciencia de la época por la clase obrera como única artífice de su destino. También la academia contribuye a la ignorancia de las clases explotadas respecto a los grandes dirigentes de nuestras luchas, porque la universidad pública está sumida en un retraso mental, que si mucho, se acerca a dibujar una mala caricatura de Lenin y de los comunistas, restándole importancia a sus aportes en la ciencia política, filosofía y en la liberación de los pueblos colonizados del yugo opresor del imperialismo, optando por los fáciles enredos del posmodernismo o la comodidad del liberalismo en un espacio que no le corresponde. Si quienes pertenecen al proletariado o simpatizan con la clase logran sentir pasión por este gran revolucionario sin conocerle, pueden acercarse a su obra y conocer de sus aportes que nos permitirán construir una clase que luche por Guatemala, la revolución y el socialismo. La cuarta promoción de la escuela marxista ha llegado a su fin. Los camaradas han aprendido mucho sobre la filosofía marxista, incluida la naturaleza de la filosofía, la verdad y la praxis. Están orgullosos de lo que han logrado juntos y esperan continuar sus estudios de filosofía marxista en la quinta promoción.